Rumbo a Emaús. Así se llama el tema de esta mañana. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. Dice Lucas 24, párrafo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esto es como a 36 kilómetros aproximadamente. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Cuántas cosas la gente platicaba en estos días de todo lo que había ocurrido durante la última semana. Todo el mundo platicaba de algo, cada quien de lo que más le había impactado o perjudicado. Todos son bienvenidos a la plática. Todos se preguntaban por qué. Tenían dudas y tal vez alguien tenga alguna idea diferente o la respuesta a tantas preguntas que vienen a la mente. Bueno, estos dos discípulos iban caminando la distancia de Jerusalén a Emaús. Decía, son como 36 kilómetros aproximadamente, como para hacerlo la caminata a buen paso, algunos 4 horas. Les dijo Jesús en el párrafo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es hoy ya el tercer día que ha acontecido. Bueno, las preguntas que Jesús les hizo podrían haberlos movido a que, pensando las cosas, contestando, recordaran lo que Jesús les había dicho. Porque Jesús no les dijo una sola cosa, fueron varias cosas las que les preguntó. Y todo esto ya se los había referido en varias ocasiones a los discípulos. Por ejemplo, que los sacerdotes y los gobernantes lo iban a entregar, que le darían muerte, que estaría en la sepultura 3 días y 3 noches, que redimiría a Israel, pero que su reino no era de este mundo. Bueno, el párrafo 22 dice algo que siguieron diciendo los discípulos. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, antes de ese día. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Esto sucedió el mismo día de la resurrección de Jesús, el primer día de la semana posterior a la Pascua, o sea, 3 días después de que fue crucificado. Bueno, las mujeres habían llevado noticias a los discípulos, o comentarios, o noticias. En realidad las mujeres fueron comisionadas por Jesús para que les dijera que había resucitado y que los esperaba en Galilea. Pero bueno, los discípulos lo tomaron como una cosa de la imaginación de estas mujeres. Con todo y el hecho de que las mujeres les dijeran lo que vieron, así fueran ideas, tuvieran cierta reserva, era para que se hubieran recordado las palabras de Jesús, pero no fue así. Estaba el entendimiento en pausa, no entendía las cosas, y no solo eso, sino que no recibía nuevas noticias. Lo que estaba en la mente de ellos era ofuscación, confusión, incredulidad, aparte de temor, desengaño, tristeza. Bueno, estos no son los discípulos, somos nosotros, los que nos cuesta trabajo entender las cosas. O
Todo discípulo le cuesta trabajo entender algunas cosas. Los discípulos de Jesús tenemos que entender las cosas no solamente con el intelecto, también con el corazón. Y es el problema que tenían los discípulos, no solo en su mente, sino en el corazón. Había por ahí eh, falta de asentamiento para no recibir cosas nuevas, sino para recordar lo antiguo, lo que el Señor les había dicho. Su estado emocional les afectaba grandemente, como a nosotros cuando tenemos problemas. Dificultad para aceptar la realidad, negación, confusión, todo esto que hay en toda crisis y en toda pérdida. Bueno, los discípulos estaban pasando su duelo y no lo estaban elaborando, estaban en esa etapa que es confusión y negación. Bueno, Jesús les dijo en el párrafo 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, Jesús, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que decían de Jesús. Oh insensatos y tardos de corazón. Estas palabras describen más que bien el estado de los discípulos de él. Anontoi es insensatos. La idea general es sin inteligencia. Están procediendo sin inteligencia. No es que no tengan inteligencia, es que no la están usando para procesar, para percibir las cosas de las que han sido testigos y que les han referido otros y para recordar lo que ya sabían. Insensatos. Bradeis es tardos de corazón. Lo que al fin y al cabo van a recibirlo, se han tardado mucho. Jesús sabía que lo recibirían por fin, lo entenderían por fin, pero eran lentos para aceptar aquí lo que aquí se les decía, y es que aquí mismo no lo terminaban de percibir como era en la realidad. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vivirá cada día disfrutando de las promesas de Dios, si vive en fe. La fe no es algo para usarlo cuando le pedimos a Dios un milagro. La fe es para que se haga presente en nosotros cada día. Con frecuencia el cristiano piensa si tiene fe o no cuando le va a pedir algo a Dios. Y muchos dicen, yo sí tengo mucha fe cuando le piden algo a Dios. Pero la fe es para cada día. Es el sentir de Habacuc. Es lo que Pablo usa en la carta a los romanos. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo, como está escrito, por la fe vivirá. Si bien no debemos ser demasiado crédulos con la gente en general, la Biblia dice que examinemos todo y que retengamos lo bueno. Debemos examinar las Escrituras y a su luz examinar las cosas que vivimos o que escuchamos. De este modo vamos a otro mundo, al reino de los cielos. Y es que el cristiano debe vivir en otro mundo, con los pies en la tierra, pero con su mente y corazón en otro mundo al que pertenece el reino de los cielos. Cuán difícil es entrar al reino de los cielos, dijo el Señor. Creo que se refería, entre otras cosas, a esto que estoy diciendo. Nos cuesta trabajo en ocasiones vivir en la dimensión que es el reino de los cielos. Jesús abundó en las enseñanzas, cómo son las cosas en el reino de los cielos. Y de hecho, en las apariciones que Jesús tuvo para con sus discípulos, dice la Biblia, dice Lucas, que enseñándoles cosas acerca del reino en que tenían que vivir, del reino en que tú y yo tenemos que vivir. En este mundo todos los días amanecemos, nos damos cuenta de las noticias, estamos viviendo en este mundo, pero no somos de este mundo. Hay un reino diferente, el reino de los cielos presente, que Jesucristo nos lo acercó
Y tenemos que vivir bajo esos principios, bajo esta fe. Bueno, dice el párrafo 28 que los discípulos con Jesús llegaron a la aldea a donde iban, o sea, a Emaús. Y Jesús hizo como que iba más lejos, como que ya se despedía. Pero ellos, los discípulos, lo obligaron a quedarse, diciéndole, quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Debemos entender que habrá sido como eso de las 6 de la tarde, pasaditas de las 6 de la tarde. El día ya ha declinado, ya terminó. Para ellos el día terminaba a las 6 de la tarde. Entonces, le obligaron a quedarse con ellos. Jesús aceptó entonces y entró con ellos a la casa. Y dice el párrafo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron que era Jesús, mas él desapareció de su vista. Jesús no se ubicó como un huésped, como una persona que en el camino se encontraron y que fue invitada a quedarse en la noche bajo la casa. Jesús se ubicó como lo que era, su maestro y su Señor. El cristiano tiene que ubicarse como lo que es, en las circunstancias que esté viviendo. Si eres huésped, si eres invitado, si eres bueno, se te da un poquito de cabida. Tú tienes que tomar la batuta, tienes que tomar la dirección, tienes un mensaje, conoces una verdad espiritual grande, profunda, que es para salvación. Tienes que ubicarte para compartir lo que tienes. El Señor les dio lo que tenía. Los discípulos le ofrecieron su casa que tenían. Le ofrecieron pan, que era lo que poseían. Pero Jesús tenía algo más grande y maravilloso. Poder bendecir ese pan. Poder bendecir ese hogar con su presencia. Y se ubicó así, como quien puede bendecir el pan y partirlo y darlos. Bueno, fue cuando se les abrieron los ojos, cuando Jesús les dio lo que tenía. Parecía que no tenía nada. Era un forastero, era un caminante que tenía que ir todavía lejos y necesitaba protección, calor de hogar, alimento. Y bueno, ellos lo ofrecieron. Entre otras cosas, Jesús nos motiva a la acción y a las buenas obras. Así lo dice, de hecho, Hebreos, que nosotros los cristianos debemos de. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Bueno, Jesús aquí les dio la oportunidad para que hicieran buena obra. No porque la necesitara, sino porque es parte de su enseñanza. Y al decir ya me voy, a esa hora de la noche, bueno, el pueblo de Israel se caracterizó por ser hospedador. Y aquí los motivó, los movió. Y ellos pronto le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde, mira, el día ya declinó, ya son las 6, ya pasan de las 6. Bueno, pero Jesús, como decía, tomó la dirección. Ellos entonces reaccionaron y le reconocieron, le identificaron, pero Jesús se apartó de ellos, Jesús se fue. La presencia de Dios se manifiesta, se hace más presente a nuestro entendimiento, pero siempre está con nosotros. Jesús prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El cristiano muchas veces quiere sentir la presencia de Dios. Y algunos en ocasiones dicen, hoy se sintió la presencia de Dios. Bueno, la sentiste, pero la presencia de Dios siempre está ahí. El cristiano a veces ora, pedimos tu presencia, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Ellos están ahí de antemano. Fue lo que les dijo cuando apareció a las mujeres en el huerto de la tumba. Voy delante de vosotros a Galilea.
Él va delante de ellos. Lo que los discípulos experimentaron, pues se tardaron en experimentarlo. Y más que tardarse en experimentarlo, tardaron en percibirlo. Porque dice el versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ellos ahí sentían algo. En sus corazones ardía algo, había calor, había gozo, pero en su mente no alcanzaban a percibirlo, que había algo especial en este personaje. Hasta cuando desapareció, fue que en la mente les dijo, es Jesús. Cuando vino la percepción, sus oídos, sus ojos funcionaban, aún su corazón sentía, enardecía, pero su cerebro no lo procesaba, no lo percibía. Es lo que a veces nos ocurre. Está desfasado el conocer la verdad, el sentir. Por eso luego algunas personas lentas para experimentar dicen, hoy sí sentí la presencia de Dios. Hoy, pero Él ha estado siempre ahí. ¿No es eso que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo? Su presencia se hace manifiesta para todo el que se acerca ahí. Tenemos un gran sumo sacerdote, alguien que intercede por nosotros ante Dios, para que su presencia sea siempre real. Recuérdalo. No tengas que caminar 36 kilómetros de ida y otros 36 de vuelta para decir, Cristo vive. Él vive y reina. Desde hace 2000 años nos lo aclaró, nos lo manifestó plenamente. Él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Bueno, la palabra de Dios dice que ellos entonces en esa misma hora se levantaron y regresaron a Jerusalén. En esa misma hora, enfatiza aquí Lucas, o sea, ya era, el día ya había declinado, entonces ya había comenzado la noche de el segundo día de la semana. Qué curioso. Le dicen a Jesús, lo obligan. Se me pasó comentarles que ese obligan es como forzarlo por ruego. No es de la fuerza, tienes que porque queremos, no, sino lo obligan, lo convencen, le ruegan, quédate por favor. Ese es el sentir de la palabra que está aquí al decirle que lo obligan. Pero Jesús se quedó con ellos porque lo forzaron, lo obligaron. Porque ya era tarde. Sucede que aunque ya es tarde, ellos se levantan y dicen, vamos de nuevo a Jerusalén. Otras 4 horas de camino. Si ya pasaban de las 6 de la tarde, ¿a qué hora iban a llegar a Jerusalén? De venida regresaron y casi les anocheció para llegar. Ahora de noche van a Jerusalén. Otras 4 horas cuando menos. Bueno, me atrevo a pensar que hicieron menos tiempo de regreso, aunque estarían más cansados. Tenían una noticia para compartir. Hay cosas que no pueden esperar para mañana. Entonces partieron para Jerusalén. Qué interesante. Bueno, ¿y qué encontraron en Jerusalén? Todavía no se dormían. Ya hace rato que era de noche, ya era casi medianoche. No se dormían. Estaban platicando todavía lo que hace horas alguien comentó. Y son de esas pláticas que se comenta y se dice y se repiten. Y no se cansan de repetirlas ni de escucharlas. Jesucristo vive. Los 11, junto con otros discípulos, platicaban con gozo. Así como Cleofas y su compañero habían comprendido por fin que Jesús resucitó, ahora también estos 11 lo testificaban. Esta es nuestra realidad para nosotros hoy. Jesucristo vive. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bueno que recordemos siempre esto que Jesús les dijo, se lo repitió, se lo volvió a repetir, y tienen que, después de pasar por experiencias amargas, tristes, desesperadas, deprimidas, recordar lo que Jesús dijo.
Jesucristo vive. Recuerda, si tú has entregado tu vida a Cristo, Él va a estar todos los días contigo. Si pasas dificultades, pruebas, enfermedades, luchas, pesares, Dios está contigo y te ama. Dios te bendiga. Síguenos buscando en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.